Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Padre Jorge Oesterhel. Vida Nueva. Más allá de los muros y los puentes. Marianistas y campesinos en Perú. Los monjes resisten en la guerra de Irak. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Vida Nueva Radio. Estos días, después del triunfo de Trump en Estados Unidos, va surgiendo casi sin que nos demos cuenta una comparación entre Trump y Bergoglio. La tentación de compararlos es muy fuerte. Por un lado, un supermillonario al frente de la potencia más grande del planeta, y por otro lado, un papa con los zapatos gastados besándole las pies a los pobres. No hay más que ver esas dos imágenes para darnos cuenta que estamos ante dos personalidades con perfiles muy nítidos, muy diferenciados, y la tentación, repito, de compararlos es muy grande. Quizá lo único que tengan en común es el inmenso peso que ambos tienen en el escenario internacional, pero de todas maneras, hay que decirlo, es un peso muy diferente. Uno tiene ejércitos y mucha plata, y el otro tiene nada más que su autoridad moral y su palabra. Creo que lo interesante no es quedarnos en comparar los perfiles, sino en ver algunos conceptos que hay detrás de cada uno de ellos. Y en primer lugar, me parece que la clave es el concepto de poder, que se exponen en los discursos y en los gestos de cada uno. El elegido presidente de los Estados Unidos muestra sin vueltas una concepción del poder que es la que tienen en los hechos casi todos los poderosos. Aunque en los discursos muy pocos se atrevan a expresarlo tan descarnadamente como lo hace Trump, palabras más o palabras menos, los que gobiernan países, empresas, ejércitos, ejercen la autoridad de esa manera. Para ellos el poder es la capacidad de dominar al otro y de imponer la propia voluntad. En el otro extremo se encuentra la concepción del poder del Papa. Para Francisco, el poder es servicio, y más concretamente un servicio al bien común, empezando por los más desprotegidos. Si escuchamos los discursos y nos quedamos con ellos, es evidente que todo el mundo habla de que el poder es servicio. Pero en realidad, en general lo que hacen es actuar con los criterios de alguien como Trump y hablar con palabras de alguien como Francisco. Lo políticamente correcto, lo que está aceptado por los que mandan y los que obedecen, es una cosa que yo llamaría el poder disimulado, el poder ejercido entre frases elegantes sobre la democracia y sobre los que menos tienen. Trump no se toma el trabajo de ser políticamente correcto. Dice todo lo que piensa, y quizás haber roto con ese discurso hipócrita fue uno de los factores que lo llevó al lugar a donde ahora está. Quizás también esa es la razón por la que el Papa tiene tanta aprobación. El Papa también está en contra de la hipocresía. Los dos rompen con la hipocresía, pero de diferente manera. Uno abandona el discurso hipócrita desde la cima del poder, y el otro, además de denunciar la hipocresía, denuncia el cinismo como forma de ejercer el poder. ¿Cuál es la diferencia entre la hipocresía y el cinismo? El hipócrita finge sentimientos que no tiene, que está preocupado por los pobres, por ejemplo. El cínico expone con desvergüenza el mal y pretende presentarlo como un bien. El discurso del cínico tiene atracción por su apariencia de verdad. Uno dice, al fin alguien dice las cosas tal como son, pero en realidad ambos mienten.
El hipócrita miente escondiendo sus verdaderas intenciones, miente sobre lo que piensa o siente. El cínico lo hace al describir la realidad y al presentarla como la única posible. El cínico desprecia la realidad, se pone por encima de ella, habla como si fuera el que verdaderamente la conoce. La aparición en escena de un personaje como el Papa Francisco abre una puerta nueva. Muestra el poder como servicio y muestra que eso no es una utopía. Además es masivamente aprobado y valorado. Muestra en los hechos que otra forma de poder es posible. El periodismo, los comentaristas, los dirigentes en general están desconcertados y no terminan de entender lo que propone Francisco. Están muy acostumbrados a lo políticamente correcto. Sin embargo, sí es comprendido el Papa por pueblos enteros que están ansiosos por encontrar otra forma de convivir e intuyen en la propuesta del Papa una alternativa verdaderamente diferente y posible. El Papa se distingue además de todos los otros en la denuncia que hace del miedo. Habla del miedo como la manera que tiene el dinero para someternos a todos, para someter al mundo. En su discurso a los movimientos sociales, el Papa dice: ¿quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo. Cuánto dolor, cuánto miedo, dice el Papa. Sorprendentemente, el temor se pone más de manifiesto entre los ricos que entre los pobres. Ese látigo del miedo que utiliza el dinero provoca mayor pánico entre los que temen perder lo que tienen que entre los pobres, que ya han aprendido a sobrevivir con sus carencias. En definitiva, el Papa propone una forma completamente distinta. Y no se trata de comparar las personalidades de uno y de otro. No se trata de quedarnos en que uno quiere construir muros y el otro quiere construir puentes. La verdad es que no hay dos opciones. La única manera es construir puentes, porque si no, nunca vamos a poder convivir. Vida nueva. No sé qué te pareció, Quique, este tema de Trump, Bergoglio, los muros, los puentes. Realmente a mí me pareció un tema interesante para analizar, pero más allá de lo obvio, me parece interesante el concepto de poder y el tema del miedo. Pensaba en la analogía de la vida en la caverna o en las cavernas hace millones de años. Si la traslado al momento actual, digo que el orden y la justicia y el funcionamiento y el sistema dentro de la caverna es aceptable. Lo que no podemos dejar de reconocer ya es que pasan cosas fuera de la caverna y que esas cosas que pasan, que no están generalmente regidas por el mismo nivel de justicia que hay dentro, habitualmente uno niega ese tipo de situaciones. Yo no quiero saber qué pasa fuera de la caverna. Sí me baso en lo que ocurre dentro. Pero esto no es así. Para que pueda ocurrir algo dentro de la caverna, fuera de ella deben ocurrir otras cosas. Si en el mundo actual, en una sociedad evolucionada o avanzada, se vive dentro de un marco de justicia y de equidad, que no siempre es así, ¿por qué no puedo mostrar realmente lo que ocurre fuera, fronteras afuera? Y cuanto menos si encima debo colocar límites físicos para circunscribir ese estado de justicia. Tal cual. El Papa, en otro pasaje de su discurso a los movimientos sociales, que es un discurso realmente muy impactante, habla de las personas que están detrás de los muros, asustadas por los que están afuera, y de los que están afuera, mucho más asustados porque están, además que de un lado de un muro,
están a la intemperie, sin nadie que los cuide. Y dice, puede ser que esta sea la vida que Dios quiere para sus hijos, que estemos todos asustados, sea porque vivimos adentro de un barrio cerrado, o sea porque vivimos a la intemperie en un barrio que no nos protege, donde no nos protege nadie. Porque esto lo podemos aterrizar en la realidad de nuestro país y en la realidad social que estamos viviendo. A ver, no solamente Trump construye muros. Démonos una vuelta por la afuera de las ciudades como Buenos Aires y nos encontramos con un montón de gente construyendo muros. El otro día fui a un barrio cerrado y hasta me sacaron una foto para entrar. El que vive de adentro vive pagando fortunas de seguridad y vive asustado. El que vive de afuera vive también asustado. No es el camino de la convivencia. Decime explícame cuál es la diferencia con la época medieval. Y las murallas son un poco más sofisticadas ahora. Son ¿no? hacia arriba, antes eran hacia abajo, eran fosos. Eran terribles fosos que impedían el acceso a una fortificación, a un... Ahora ponemos cámaras y ponemos pero alambres es básicamente electrificados, sí, pero es lo mismo. Es que todos los que están ahí no puedan entrar a la zona que yo definí como mía, a donde yo vivo tranquilo. El problema es que tengo que salir, y cuando salgo pasan cosas. Claro, pero hay algo muy curioso. La forma de acceder a esos castillos o a esas fortificaciones eran a través de un puente. Uh-huh. Y no es precisamente el puente o los puentes que plantea Francisco. Son Exacto. otros puentes. Son puentes de igualdad, de acceso, de compartir, de dignidad, de misericordia. Los otros puentes eran los puentes con peaje. Claro. Son los puentes que ahora vemos en la garita de los barrios cerrados. Tal cual. En definitiva, ¿estamos o no dispuestos a convivir todos en un mismo espacio, en un mismo país, en una misma tierra que Dios nos ha regalado a todos? Desde la redacción de Vida Nueva, Nicolás Mirabet. Hola, ¿cómo están? Esta vez de la redacción de Vida Nueva salimos de nuevo de los límites de nuestro país y llegamos a otra región. No vamos a ir esta vez ni a cruzar el Atlántico, ni tampoco vamos a cruzar la cordillera, sino que vamos a ir más al norte. Concretamente vamos a llegar al Perú. ¿Por qué? Porque allí en la ciudad de Otusco, al norte de Perú, los marianistas dirigen un centro de formación de pastoral rural que se llama María Madre del Buen Consejo. Este centro, que funciona hace unos 10 años, tiene además también a Chamí, que es una emisora radial que cumple una función social muy importante. Y también tiene la Asociación Marianista Acción Social. Allí los marianistas despliegan un trabajo muy grande en unas 80 aldeas que se nuclean en torno al santuario de Otusco, Virgen de la Puerta, que dirigen pastoralmente los redentoristas, y que involucra a unas 130 familias, que por lo general son familias muy numerosas. Con lo cual, los marianistas en Otusco tienen un trabajo social muy grande. El actual provincial de los marianistas en el Perú, Douglas Ruper, hasta que fue elegido provincial, llevó adelante la obra de Otusco. Sin embargo, sostiene que cuando llega a Otusco, luego de haber estado mucho tiempo en Lima, dice que tuvo que romper estilos que tenía muy asentados, ¿no? Porque cuando él llega a Otusco en 2008, dice que la evangelización era una evangelización muy clásica centrada en la Biblia y en los sacramentos. Y caminando, hablando con la gente, compartiendo, Douglas Ruper entendió que necesitaba romper ese esquema y tuvo que enfrentar muchas críticas, incluso de sus propios hermanos. Pero él apostó por poner en el centro de la misión la promoción del bien común. Es decir, él optó por encarnar el reino como la mejor forma de anunciarlo, ¿no? Y apostó también a trabajar, aunque sea a través de personas sin fe. Algo que me llamó la atención cuando compartía con Miguel Ángel Malavia
corresponsal en Perú que cubrió esta obra allí en Otusco, es que la Asociación Marianista Acción Social es muy amplia y constantemente llega gente de diversas ONG de diversos países a prestar una mano. Rupert recuerda a dos chicas de Ingenieros Sin Fronteras en Andalucía, en España, que estuvieron mucho tiempo, varios meses, viviendo con la gente de Otusco y trabajando, ¿no? Estas dos chicas se definían como ateas. Sin embargo, Douglas Rupert, este marianista, dice que el testimonio de entrega de estas dos chicas que se decían ateas reflejaban valores de Jesús, como la justicia, la defensa del medio ambiente, el jugarse por el otro. O sea, estas chicas que se declaraban ateas eran una lección para todos los creyentes. También Douglas Rupert dice que en Otusco un ejemplo muy claro de la convivencia, de las creencias, es la amistad que tienen con los chamanes, que están muy extendidos en la zona. Y justamente estos chamanes son agentes sociales muy activos en la comunidad de Otusco, ¿no? Justamente cuando a los chamanes se le preguntan cómo concilian su creencia con los que creen en Jesús, el marianista Rupert dice que varias veces le han contestado que Dios está presente en todos los sitios y en todas las personas. Bueno, qué mejor ejemplo el que dan los chamanes que el vínculo de los cristianos desde la creencia de Jesús con la gente, ¿no? Es evidente que este pueblo es un pueblo de una fe muy profunda que va más allá de los esquemas tradicionales del cristianismo. El marianista Douglas Rupert, hoy volvemos a recordar, ¿no? Hoy provincial de los marianistas en Perú, más allá de su testimonio como religioso y como sacerdote, considera fundamental la necesidad de que los laicos cobren cada vez mayor protagonismo en la Iglesia. Esto es algo que los marianistas lo conocen muy bien y que cada vez lo experimentan mejor, porque, por ejemplo, en Perú son 16 los religiosos marianistas, y los marianistas en este país cuentan con 14 obras, es decir, un religioso coma y pico para cada obra. Y muchas de esas obras son de gran envergadura, como la que está en Otusco. O sea que con un marianista y piquito no alcanzaría para cubrir el trabajo de una obra tan grande como colegios, parroquias, obras de acción social, comedores, grupos juveniles, etc. Por eso, Rupert dice que, sin la presencia de los laicos, estas obras no podrían existir. Además de sostener que es algo que siempre reclamó su fundador, el padre Chaminade, y es algo que reclama y demanda el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, este testimonio que nos da el actual provincial de los marianistas en Perú, Douglas Rupert, acerca de la obra que los marianistas llevan adelante en Otusco, es un verdadero testimonio del trabajo entregado, y no solamente de un trabajo en donde la fe prima sobre la vida de las personas, sino un trabajo donde desde las vidas de las personas y desde el trabajo cotidiano, en la tierra y en los quehaceres de lo que implica una vida campesina, se construye la fe, y una fe que se construye desde el trabajo cotidiano y desde el compartir el día a día con un montón de gente que, aunque no tenga la misma fe, da ejemplo y testimonio de respeto y amor al prójimo. Para más información recuerde que pueden ingresar a www.revistavidanueva.com.ar. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Lo políticamente correcto, lo que está aceptado por los que mandan y los que obedecen, es una cosa que yo llamaría el poder disimulado, el poder ejercido entre frases elegantes sobre la democracia y sobre los que menos tienen. El discurso del cínico tiene atracción por su apariencia de verdad. Uno dice, al fin alguien dice las cosas tal como son. Vida Nueva. Al culminar el año de la misericordia, el Papa propuso a toda la Iglesia una serie de puntos a través de una carta apostólica que se llama Misericordia et Misera, y que tiene una enorme riqueza. Es muy difícil resumirla en unas pocas palabras. Seguro que se va a escribir mucho sobre ella y habrá que estudiarla y sobre todo habrá que ponerla en práctica. Pero creo que tenemos que hacer el esfuercito de leerla. ¿Y qué es lo que a mí más me llamó la atención y lo que más me sorprendió? No por su novedad, sino por la claridad con que dice las cosas y por el énfasis que Francisco pone al decirlo. Yo creo que lo que más insiste el Papa es que no se le puede poner condiciones a la misericordia. Ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia, dice. En realidad la frase completa dice así: nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia. Ella será siempre un acto de gratuidad del Padre, un amor incondicionado y merecido. No podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona. Ese nosotros, que dice el Papa, se refiere a nosotros, los ministros, los curas, los obispos, él mismo. No puede haber entre la misericordia de Dios y aquel que se acerca a la misericordia de Dios un peaje, un hombre que pone condiciones. La misericordia de Dios es gratis y nosotros somos los que tenemos que encontrar la manera de que esa misericordia de Dios llegue a todos. Después el Papa invita a las comunidades a una conversión pastoral que muestre esa misericordia a todos. Y nuevamente habla de una misericordia sin fronteras. Y dice, no limitemos su acción, no hagamos entristecer al Espíritu que siempre indica nuevos senderos para recorrer y llevar a todos el Evangelio. La misma idea vuelve a aparecer cuando se dirige a los confesores y les recuerda que ellos también han sido perdonados. Los que somos confesores somos testigos en primera persona del amor de Dios y de la universalidad de su perdón. Y por eso les dice a los confesores, no existe ley ni precepto que pueda impedir a Dios volver a abrazar al Hijo que regresa a Él, reconociendo que se ha equivocado, pero decidido a comenzar una nueva vida. Quedarse solamente en la ley, continúa el Papa, equivale a banalizar la fe y la misericordia divina. Y un poco más adelante, profundiza el tema por si quedara alguna duda, y dice, incluso en los casos más complejos, en los que se siente la tentación de hacer prevalecer una justicia que deriva solo de las normas, se debe creer en la fuerza que brota
de la gracia divina. Es en ese contexto de una misericordia sin límites que el Papa extiende a todos los sacerdotes la facultad de absolver el aborto y que concede a los miembros de la fraternidad San Pío X, o sea, a los seguidores de Lefebvre, por una decisión personal, dice él, la posibilidad de recibir válida y lícitamente la absolución sacramental. Misericordia et Misera comienza recordando ese momento en el que la mujer adúltera y Jesús se quedan solos frente a frente. Ya las piedras han caído de las manos de los acusadores que estaban dispuestos a lapidarla y ellos se han retirado. Y el Papa comenta el texto diciendo: no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador. No se trata de una cuestión teórica, sino de una cuestión conmovedoramente humana. Es el encuentro entre la miseria y la misericordia. Y el final lo conocemos todos. Yo tampoco te condeno. Anda y en adelante no peques más. Desde la redacción de Vida Nueva, Roxana Alfieri. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo hoy quería hablarles de el monasterio sirio ortodoxo más antiguo de Irak, que se está debilitando frente al Estado Islámico. Este monasterio fue fundado en el año 361 por el monje ermita San Mateo, y a lo largo de los años ha sufrido guerras, catástrofes, terremotos. Hoy está a punto de colapsar por la arremetida de los yihadistas. No es la primera vez que la abadía sufre este tipo de circunstancias. Ya en el año 2014, muchísimos cristianos se vieron obligados a huir, y los monjes y seminaristas y unas 60 familias de Mosul tuvieron que abandonar el monasterio. Sin embargo, al poco tiempo, Yusef Ibrahim, un fraile, que es hoy el albacea del templo, y otros monjes regresaron al monasterio con una solemne promesa, y es la de no irse, la de aguardar allí el propio destino. La verdad es que semejante monasterio vacío, los dormitorios vacíos, el murmullo del silencio y algún que otro silbido de proyectil es lo que hoy se hace latente dentro de los muros de este místico lugar. El albaceán contaba a la gente de Vida Nueva que ese monasterio llegó a albergar a casi 7.000 monjes y recibían un promedio de 100 peregrinos diariamente. La verdad es que en Irak la comunidad cristiana está desapareciendo y el 35% de los cristianos de allí ha emigrado a Europa, incluso a Canadá. Y los monjes no están muy esperanzados. Dicen que para ellos los cristianos no tienen intención de regresar, que esperan lo peor y que van a ir desapareciendo en el Medio Oriente. Sin embargo, ellos no le echan toda la culpa a esta arremetida del Estado Islámico, sino que ellos ya se sintieron abandonados de la comunidad internacional cuando, ante el derrocamiento de Saddam Hussein, las minorías dejaron de estar protegidas. Con esto desaparece la cultura cristiana de la zona. Allí están preocupados porque es una cultura milenaria, se mantiene la lengua más ancestral de la Mesopotamia, que es el arameo, la lengua que hablaba Jesús, y tienen mucho cuidado de las muchísimas obras que se atesoran en las bibliotecas de los muros de allí. Allí hay manuscritos de las Sagradas Escrituras del año 1400 y están las reliquias de San Mateo, como también la de otros abades. Y todo esto está siendo mantenido, trasladado, guardado en una pequeña cripta mucho más resguardada para que no sucumba ante lo que podría llegar a venir, mejor dicho. Les decía que allí también hay unos laicos que están viviendo y sufriendo esta situación. Y los que han decidido regresar con sus familias
comentan que allí les dieron un ultimátum, ¿no? Las opciones eran tres: convertirse al Islam, enfrentar la muerte o irse sin llevarse nada. Y fue esto lo que hicieron la mayoría, irse llevándose lo poco que tenían, pero lamentablemente comentan que en el primer puesto de control los requisaron y le sacaron todo, no solamente el dinero o alguna que otra joya, sino también toda la documentación de ellos. Y que habían tenido alguna esperanza al principio, porque el Estado Islámico se mostró como el liberador de las minorías religiosas. Pero la verdad es que con el tiempo se dieron cuenta de que tenían que elegir entre el exilio, la conversión o la muerte. La verdad es que el mundo entero está pendiente de esta operación, que hoy por hoy está latente y uno lee a ver qué ocurre con el grupo islámico, con el Estado Islámico en el territorio de Siria. No tenemos que dejar de rezar por lo que allí pasa, sobre todo por esta gente que está allí y que está resistiendo frente a un destino que no se sabe cuál será. A mí todo esto me llamaba a la reflexión, ¿no? Y yo decía, ¿qué los mueve para seguir allí donde hay más posibilidades de muerte que de vida? ¿La tradición, la historia, el patrimonio? ¿O será que en estos lugares de muerte y de guerra Dios está más vivo que nunca? Hasta la semana que viene.
Vida Nueva. Escuchando la columna de Roxana, lo que de entrada me impactó es que este monasterio, que está a punto de desaparecer en las manos del ejército islámico, es del año 361. Casi 1700 años. Dios mío. Después de 1700 años queda ahí un grupito de gente que está dispuesta a que la maten cuando lleguen hasta allí las tropas del ejército islámico. En estos días, en Mosul, que es donde está el monasterio, se están librando las batallas más fuertes para llegar a tomar la ciudad, que es el bastión del ejército islámico. No sabemos cómo se va a resolver esto, pero es impresionante, ¿no? Es muy impresionante que estemos siendo espectadores de algo que está realmente ocurriendo mientras nosotros estamos escuchando o haciendo un programa de radio, ¿no? Resulta incluso interesante observar cómo, antes hablábamos fronteras adentro, y cómo es esto de fronteras afuera de las grandes potencias, que son en definitiva las que podrían detener este tipo de avances. Hay otros intereses que subyacen y que uno quizá no los puede ver, pero si son capaces de reaccionar ante determinadas cuestiones, esta podría ser bien una de ellas. Incluso hay corrientes periodísticas que sostienen que la decisión de que se sigan matando en Irak tiene un sentido económico fundamentalmente. Es lo económico en una zona llena de petróleo, Claro. que es fundamental para las grandes potencias controlar, y en una zona en la que creo se están pagando errores inmensos cometidos durante la invasión a Irak, hace ya unos cuantos años. Todos estos grupos extremistas aparecieron y se reforzaron y recibieron armas después de la invasión de Estados Unidos y las potencias occidentales a Irak y de la destrucción del sistema también perverso que había en Irak. En cualquier caso, el testimonio de estos monjes es un testimonio que nos tiene que conmover a todos y hacer pensar muy seriamente en nuestro propio compromiso cristiano, ¿no? Mientras hay gente que vive esto, yo cómo vivo mi compromiso. Y ahí me acuerdo de lo que escuchábamos hace un ratito de Nicolás. Exacto. En donde uno ve que hay tanta gente en la iglesia verdaderamente comprometida con cosas extraordinarias, ¿no? Y que no han encontrado un panorama favorable cuando ellos aterrizaron, en el caso concreto de este sacerdote norteamericano, que fue por 3 meses y se quedó toda la vida allí trabajando. Esto es maravilloso. Y también comentábamos fuera de aire la poca difusión que se da esto en los medios internacionales. Claro, no es noticia. No es noticia que alguien esté trabajando por sus congéneres, y que es una forma de trabajar por uno mismo, ¿no? Creo que por un lado y por el otro nos llega hoy la invitación a ser cada vez más serios y más comprometidos con aquello en lo que creemos. Yo no puedo dejar de comparar estos testimonios con lo que uno vive en cualquier parroquia de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, en donde con naturalidad decimos, sí, vino muy poca gente porque estaba lloviendo. Y claro, no conviene hacer la reunión en tal fecha porque es fin de semana largo. ¿Cómo sonarán esas frases en los oídos de quienes están esperando a que vengan a degollarlos?
Vida Nueva. Estamos terminando otro programa y bueno, hemos repasado varios temas que, sobre todo el de Roxana, es muy impactante, ¿no? Porque está en juego la vida de gente que, llena de fe, parece estar esperando solamente el martirio. Dentro de unos años se escribirá la historia y estos personajes que conviven con nosotros en nuestro tiempo ocuparán el lugar de los mártires, si es que esto termina en martirio, ¿no? Y a mí me parecía que era muy importante, volviendo a las descripciones que hace el Papa sobre la realidad y a la situación que estamos viviendo en el mundo, cómo el Papa ve venir y experimenta, como todos, la globalización, pero de una manera muy diferente. De alguna forma, lo que está ocurriendo en el mundo es que los nacionalismos están renaciendo por el miedo a todo lo que implica la globalización, y entonces se tiende a construir muros para defender cada uno su quintita. Pero el Papa habla a todos y propone un modelo que brota desde el Evangelio, no desde una ideología. Y ante ese mundo, asustado por la globalización, el Papa no elige el camino fácil de condenarla y aferrarse a los ya conocidos nacionalismos, que por otra parte la misma Iglesia en su momento promovió. Los nacionalismos que hay ahora fueron acompañados y sostenidos y promovidos por la Iglesia. Lo que él hace es proponer otra globalización. Y dice, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro, y no hay diferencia entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. En otras palabras, la esfera, como modelo de la globalización, tiene en su centro al dinero, que todo lo nivela según sus criterios y sus fuerzas, dice el Papa. En cambio, el poliedro, la figura del poliedro es una figura de muchas caras, tiene en su centro al hombre y a la mujer, a los pueblos y las historias concretas de las culturas. El Papa no se engaña, sabe que vamos hacia una única humanidad, pero la manera de construir es la unidad en esa realidad nueva. No puede ser poniendo en el centro el dinero como el valor supremo en donde se hace la unión de todo. ¿Y entonces dónde? Y en las historias de los pueblos, en las realidades de las personas, de los hombres, de las mujeres. Por eso él habla de acompañar los procesos de los pueblos. En otras palabras, lo que el Papa dice es que tanto la acción pastoral como la acción política tienen que procurar recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Y nos dice, allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. Y va más lejos, dice, aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. En otras palabras, de la globalización no hay que defenderse ocupando espacios de poder y construyendo murallas, sino que hay que construirla acompañando los procesos de los pueblos y construyendo puentes, espacios de diálogo, culturas de encuentro. Esa globalización a construir tiene que tener como centro al ser humano, sus necesidades y sus sueños. No puede construirse a partir de la lógica y el dinero. No podemos escapar de la globalización.
pero la podemos construir de otra manera. ¿Qué hay que hacer entonces? El Papa nos dice, es hora de saber cómo diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, esa búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. ¿Y quién tiene que hacer esa sociedad poliédrica, esa globalización de muchas caras? Y el Papa contesta, el autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Todo esto el Papa lo dice en la Evangelii Gaudium y realmente son frases que tenemos que guardar, que debatir, que sobre todo las clases dirigentes tienen que tener presentes. Serán políticos y dirigentes creíbles y respetados, a quienes el poder no se les escape de entre las manos, como les pasa hoy en día, aquellos capaces de estar al servicio de ese proceso de construcción de una globalización con rostro humano. No se trata de construir puentes o muros. La verdad es que hay una sola opción, que es la de construir puentes. Vida Nueva. Padre Jorge Oesterhel. Colaboradores: Roxana Alfieri, Nicolás Mirabet, Enrique Di Masi. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad.